Colosenses 3:5 dice así la palabra de Dios: hacer morir. Diga conmigo: hacer morir. No los escucho. Hacer morir. Los sordos. Hacer morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Somos llamados, hermanos, a morir a la carne. Y quiero explicarte hoy, a través de la palabra, que el único camino que tiene un creyente genuino, verdadero, es morir a la carne. La carne no se puede tener ninguna compasión, porque te va a jugar una mala jugada, valga la redundancia. Con la carne no puedes jugar, porque tarde o temprano, la carne se va a imponer en tu vida. Y la carne es la naturaleza caída. O sea, lo que heredamos de Adán. Eso está en ti. Estoy en Cristo. Está todavía en ti. Vas a luchar con ella hasta que seas glorificado. Hasta que venga Cristo, vamos a luchar en esta vida. Pero podemos vencer porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos son de Cristo? Tienes que crucificar tu carne. ¿Por qué? ¿Qué tiene la carne? La carne no es el cuerpo. La carne no es tu cuerpo. Es la naturaleza caída. ¿Y por qué nosotros debemos matarla? Y matarla sin compasión. Porque en ella está el pecado. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Relación sexual ilícita, o sea, relación sexual fuera del matrimonio. Una relación homosexual, lesbianismo. Entonces dice la palabra: haced morir. ¿Qué te está diciendo? Que tú eres el que lo haces morir con una decisión. O sea, Dios va a trabajar con tu decisión. O sea, tú puedes decidir andar en la carne o andar en el espíritu. Es solamente una decisión. Y a través de esa decisión es que las bendiciones de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque el que siembra para la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces voy a leer Romanos 8:5. Dice así: pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Quiénes son de la carne? Los no alcanzados. Porque acuérdense que cuando somos sellados por el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, ahí somos hijos de Dios. Antes no. Antes de eso somos criaturas.
Cuando hay un nuevo nacimiento, que es una regeneración, el Espíritu Santo empieza a vivir en ti. Porque has confesado con tu boca y has creído en tu corazón que Jesús es el Señor. Entonces empieza una nueva vida en ti. Una nueva vida. El que es de la carne es el que no es cristiano. ¿Cuántos me entienden? O sea, no está hablando de creyentes, está hablando de personas no alcanzadas. Porque los que son del Espíritu es que son hijos de Dios. Y piensan en las cosas del Espíritu. ¿Dónde están las cosas del Espíritu? En la palabra. En la palabra. ¿Ve? El que nace de nuevo ve el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? En la palabra de Dios. O sea, el que nace de nuevo está iluminado, tiene revelación, ha comprendido la palabra de Dios. Entonces dice en el versículo 5, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es muerte? Separación. El que se ocupa de la carne siendo cristiano está muerto espiritualmente. O sea, está separado de Dios. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la comunión. El que anda en la carne pierde la comunión con Dios. Y el que anda en el Espíritu, o el que se ocupa del Espíritu, tiene vida, Cristo y paz. ¿Cuánto me van entendiendo? Porque por cuanto los designios de la carne, la naturaleza caída, son enemistad contra Dios. O sea, la carne, tu naturaleza caída, es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. La carne es rebelde. La carne es obstinada. La carne es soberbia. La carne es altiva. Y la carne es orgullosa. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Eso es lo más terrible. Pero los que son de Cristo han crucificado. En la carne, mis hermanos, no hay nada bueno. Nada bueno. Hay maldad. Cuando dice el corazón es engañoso, es la naturaleza caída. ¿Cuántos me entienden esta mañana? Porque los designios o los impulsos de esa naturaleza caída son enemistad con Dios. Los que estén prestando atención en esta mañana son los que pueden tener una correcta doctrina. ¿Cuántos me entienden? ¿Ve? Porque hay una correcta doctrina. La palabra de Dios. Nosotros nos dice que a nosotros nos lavan el cerebro. Sí nos lavan el cerebro. La palabra de Dios te lava el cerebro. ¿Qué hacen las doctrinas marxistas, leninistas? Le meten la doctrina en el cerebro a la gente. ¿Ve? Entonces por eso se mantienen en una estructura mental. Nosotros somos adoctrinados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua que lava. ¿Qué va a lavar? Esos pensamientos contrarios a Dios. Los designios de la carne. ¿Dónde empieza la carne? En el pensamiento. Aquí, en tu mente. Póngase la mano aquí. Aquí. Aquí está el problema. ¿Aló? No se sujeta a la ley de Dios. O sea, en la carne no hay obediencia.
Para nada. La carne tiene que morir. La carne tiene que matarla. Sin piedad, sin compasión. Porque si la deja media viva, le va a echar una broma. ¿Aló? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted está en la carne, mis hermanos, usted no puede agradar a Dios. Y en Romanos 8, 12 y 13 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tenemos deuda con la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Muerte espiritual, separación. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo te da la gracia para morir a la carne. El Espíritu Santo te da la gracia. Escúchame. Cuando alguien llega a Cristo, la Biblia dice que ese creyente que estaba destituido de la gloria de Dios, que estaba alejado de Dios, es justificado, o sea, alcanza la justicia de Dios. En ese momento, ¿qué sucede? Primero, se restaura la paz del creyente con Dios, porque estaba enemistado. Y segundo, tiene entrada por la fe a la gracia. Esa gracia es para santificarte. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué está diciendo? Si por la gracia de Dios haces morir las obras de la carne, viviréis. O sea, la misma gracia que te salva es la gracia que te santifica. Necesitas la gracia para vivir en santidad. Porque después de la justificación viene la santificación. Es muy importante. Ahora, ¿cómo es eso de matar la carne? En 1 Samuel 15, 1 al 3. Primera de Samuel 15 dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que le ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Alguno escucha esto y dijo: ay, Dios es malo. Que dice: no te apiades de él, mata todo. ¿Por qué? Amalek representa el poder de la carne. Amalek representa la carne. En el Antiguo Testamento representa la carne. Y lo que está diciendo la palabra, que no te puedes sentir piedad de la carne, que tienes que matarla. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos me van entendiendo? Entonces, ¿en quién es Amalek? Vamos a ir a Éxodo 17, 8 al 11. Éxodo 17 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Eso es cuando Israel estaba en el desierto. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés.
Josué era obediente a Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué es esto? Cuando tú bajas las manos, prevalece la carne. Cuando tú subes las manos, es que estás orando. Es que el Espíritu Santo va prevaleciendo en tu vida. Entonces tienes que tener cuidado con los descuidos. Tienes que tener cuidado que prevalezca Amalek, porque tienes las manos abajo. Tienes que tener las manos arriba. Por ejemplo, los que tienen las manos arriba son los que me están prestando atención en este momento. Los que tienen las manos abajo son los que están distraídos. Gloria a Dios. Y andan para aquí y para allá. Y no están prestando atención a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es Cristo. Es Cristo en persona. Cuando Moisés tenía las manos arriba, prevalecía Israel. Cuando las bajaba, la carne se imponía. Triunfaba la carne. Tienes que mantenerte en oración. Tienes que ser un hombre de oración, porque orad y velad para que no entréis en tentación. Tienes que mantenerte en la brecha. Tienes que hacer vallado. Tienes que ayunar. ¿Cuántos me entienden? Y la carne no quiere ayunar. La carne te engaña. La carne es engañosa. Para que tú entiendas el propósito de Dios, si tú te sientes nublado, tienes una nube, un pelo, una cosa ahí, tienes que orar y ayunar, hermano. Tienes que meterse con Dios. Tienes que levantar esas manos. Señor, aquí estoy. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Gloria a Dios. No puede bajar la mano, no puede jugar con la carne. Usted le da un pedacito así a la carne y se agarra el brazo completo. Escúcheme. No, voy a ver esto en la televisión y es una pornografía. No, es un poquito. Mire, ese poquito te va a dar una cadena, una cadenota que te va a hacer esclavo del pecado. ¿Cuántos me entienden? No, me echa este traguito nada más. Uf, sopla. No, este cigarrito. Alabado sea Cristo. Aló. Una cosa te lleva a la otra. Una cosa te lleva a la otra. ¿Cuántos me entienden en esta mañana? Una cosa te lleva a la otra. Un pecado te lleva a otra. La Biblia habla de que nos cuidemos de las pequeñas zorras que dañan la viña. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con esa carne sin vergüenza. Aló, no ustedes, la carne. Aló. Escúcheme. Le da un pedacitico. Usted no ha visto a esos hermanos que son abusadores, pero de otras iglesias, de otras congregaciones. Los de aquí no son abusadores. En serio. Todos son una bendición. Pero usted no conoce a alguien que es abusador. Usted le da un poquito y se agarra la mano completa. Así es la carne. La carne no descansa. ¡Aló! La carne no descansa, mis hermanos. Hay que matarla. Imagínense si usted tiene un cuchillo y tiene un bistec y le empieza así. Mate esa carne. Pero claro, esa no es la carne. Eso es un pedazo de bistec. Dele con un cuchillo así, le pone un poco de sal y un poco de orégano y se lo come, mis hermanos.
porque eso no le va a hacer daño. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Primera de Samuel 15, présteme atención. Yo no predico largo. Apague ese celular si está viendo algo ahí que no le conviene. En Primera de Samuel 18, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. Hazle guerra a esa carne hasta que la acabes, hasta que muera completamente. Porque la carne, sus designios son enemistad con Dios. No hay nada bueno. Bueno hay en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Y ayer estaba viendo el juego de Magallanes, pero perdió con el Caracas. Gloria a Dios. ¿Cuántos me entienden? Pero en la mañana estaba levantando mis manos. ¿Ve? Hermano, tenemos que orar. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Qué hermoso es buscar su rostro. Orar, adorar. Y uno siente la presencia de Dios. Yo estoy aquí sintiendo la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. Yo siento su presencia, su toque. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, escúcheme, más adelante, en 1 Samuel 15, 32 y 33 dice: después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek, porque lo dejó vivo. Dejó vivo a Agag. No lo podía dejar vivo. Tenía que matarlo. Y Agag vino a él alegremente y dijo: Agag, ciertamente ya pasó. Dijo Agag: ya pasó la amargura de muerte. Qué tremendo. Pero Samuel tenía la espada. Escúchame. Samuel tenía la espada. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, y así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos acá delante de Jehová en Gilgal. Gloria a Dios. Tú tienes que agarrar la espada del Espíritu y cortar en pedazos esa carne que para nada aprovecha. ¿Cuántos me entienden esta mañana? Tienes que tomar la espada. Tienes que tomar la palabra de Dios y cortar en pedazos la carne. ¿Qué te está echando broma? Dime tú en esta mañana, ¿habrá algo que te está echando broma? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Romanos 12, 1 y 2 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa palabra es: trae tu cuerpo completo en santidad a Dios. La santidad empieza por el cuerpo. Por eso hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, la masturbación. La santidad empieza en el cuerpo. Y te voy a decir algo: la santidad es la clave de la iluminación. Cuando tenemos iluminación a través de la palabra, es porque estamos en santidad.
La santidad es la clave de la revelación. Cuando andas en santidad, la palabra de Dios se te abre. Entras en comunión con Dios. ¿Cuántos me entienden esta mañana? Y perder esa santidad por el pecado es muy peligroso. Se pierden 5 cosas: la comunión con Dios, la paz, el gozo, la protección y el poder para resistir el pecado. Lo repito. Cuando permites un pecado y no matas la carne, porque hermano, la carne hay que matarla, y sin compasión, así como le dijo Samuel a Saúl: no te apiades de él, de Agag, de Amalek. Así tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros ayunamos, ¿qué estamos haciendo? Matando la carne. Alguien me dirá: no, pero es que ahora no hace falta ayunar. Te voy a decir una cosa: sí hace falta. Sobre todo si hay una área en tu vida que te está echando broma. A través del ayuno, la carne muere. Pero yo no te voy a hablar del ayuno hoy. Te voy a hablar de la metanoia, de la transformación. Porque la carne empieza aquí, en tu pensamiento. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, dice: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Esa palabra transformación es metanoia aquí. Renovar la mente. Yo recibí a Cristo a los 32 años. Traía un kilometraje anterior. Y en ese kilometraje había pecado. Y yo tuve que empezar a renovar mi mente con la palabra. Metanoia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué significa? ¿Qué hago? Mire, por ejemplo, esta palabra: mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura. Cuando esa palabra llega a mi mente, wow, Dios me está diciendo a mí que: Gustavo, ten cuidado con la amargura. ¿Qué es la amargura? Es una combinación de resentimiento con enojo y falta de perdón. ¿Ve? Entonces Gustavo me dice, a mí Dios me dice, yo abrí la Biblia: mira, Gustavo, ten cuidado, porque una amargura, ¿qué puede hacer? Bloquear la gracia de Dios. Entonces, eso va renovando mi mente. Wow. Dios enseñándome. Wow, voy a tener que cuidar mi corazón. ¿Ve? Por eso yo les digo, mis hermanos, cuando usted se siente herido, no diga que está herido. Digo: estoy bloqueando la gracia de Dios. La está bloqueando. ¿Ve? Me ofendieron. Te van a ofender. No, es que lo que usted no sabe, pastor, lo que estoy viviendo. Todos vamos a ser probados. Todos tenemos que ser probados. Así como el oro se prueba con fuego, van a venir pruebas, van a venir cosas que no nos van a gustar. Hay una hermana vino a darle una torta a su mamá y salió allá en la calle y le chocaron el carro. ¿Ve? Wow, una prueba, un momento difícil. ¿Qué hacer, hermano? Entregarse a Dios, ponerse en la mano de Dios. ¿Ve?
Entonces, la palabra de Dios te cuida el corazón porque es un escudo de protección. La palabra es una espada. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra penetra para cortar el prepucio del corazón. ¿Cuál es el prepucio? La carne. ¿Sabes qué dice la palabra? Circuncidaos. ¿Cuál circuncisión? ¿Otra vez? ¿En el Antiguo Testamento? No. Es la carne que sobra. Sobra. Entonces la palabra nos manda a circuncidarnos. Primero, metanoia. Diariamente. ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en necesidad, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en vez de estar pensando toda una enredina mental con melcochas almáticas, entonces Jehová es mi pastor. Por ejemplo, si te dan una mala noticia. El otro día nos dieron una mala noticia aquí, con la luz de la iglesia. Una prueba. Hubo un problema con la luz de la iglesia. Se olvidó pagar y llegó una factura. Wow, hermano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que en vez de reaccionar yo en mis emociones y pensando que puede pasar algo malo, reacciono desde la palabra de Dios por la metanoia, la transformación. Primero, metanoia. Matar la carne con la espada. Segundo, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Aquí nos dicen, mis hermanos, que hagamos tres cosas y ya estoy terminando. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya va. Mire cómo dice aquí. Destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es una estructura de pensamiento. Usted ha cantado la canción Quiebra mi estructura. Yo no sé cuál es de toda la canción, no sé. Pero hay una canción que dice quiebra mi estructura. Estructuras de pensamiento. Hay que destruirlas. Yo soy así. ¿Ven? Ese yo soy así es que tú te quedaste como estás y ya. Entonces, en vez de decir así, dice, estoy siendo transformado. ¿Ves? Estoy siendo transformado por la palabra de Dios. No, lo que pasa es que esa es una cuestión de mi familia. Es que los romeros son así. Embuste. Yo no soy lo que dice mi apellido, yo soy lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Usted no ha escuchado en su familia? Ay, es que los Seigas son así. Y a lo mejor se escucha en la familia de Michelle. Pero le voy a decir algo. Los hijos de Dios son transformados por la palabra de Dios. Los hijos de Dios tienen transformación, tienen metanoia. Hay que destruir fortalezas, estructuras de pensamiento, estructuras que se forman, ¿ve?
reacciones, o sea, una reacción es una estructura que se formó. No, mis reacciones son de acuerdo a la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos. ¿Qué es un argumento? Un razonamiento. ¿Qué pasa con los razonamientos? El corazón es engañoso. ¿Ve? Yo tengo razón. Y en ese yo tengo razón, no le das lugar a Dios. Entonces un argumento es algo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos que estar atentos a eso. La altivez se levanta en contra del conocimiento de Dios. El orgullo, la obstinación, reacciones de obstinación. La palabra obstinación es el que hace lo que quiere. No podemos hacer eso, mis hermanos. Tenemos que hacer lo que quiere Dios en su palabra. Y por último, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra cautivo es atrapado. O sea, ¿ve? En este caso, usted tiene que pensar lo que está pensando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque antes de un acto está el pensamiento. Pensamos y somos, actuamos. Entonces, cuando llevamos cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento, ¿qué va a pasar? Usted va a empezar a ocuparse del Espíritu. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Va a tener paz. Va a tener paz en su corazón. Los pensamientos no pueden ser una broma loca. Los pensamientos tienen que tener el control de Dios. Y eso lo vas a hacer eres tú. ¿Cómo? Bueno, ¿qué estoy pensando? Por ejemplo, detenerse, empezar a orar. En vez de ponerte bravo, sin ningún control, te detienes. Señor, aquí estoy. ¿Ve? Cuando alguien te ofende, cuando sucede algo que no te gusta, en vez de reaccionar sin control, levanta las manos, adora al Señor, entra en el baño, métete en el baño, ora. ¿Ve? Alinea tus pensamientos a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermano, la carne tiene que morir. Si le das chance, te va a matar a ti. Escúchame. Si tú le das chance a la carne, si no la matas en el primer round, te va a matar a ti. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, huí de la fornicación, ¿qué está diciendo? Gánala en el primer round. ¿Ves? Y uno va matando la carne y la va matando. Y con esto termino. Yo creo que ya Dios ministró. Si tú ves como algo normal, no, yo soy desobediente, hermano, te estás maldiciendo tú mismo. ¿Ves? No lo puedes ver como normal. No puedes ver eso como normal. Tienes que detenerte, tienes que reflexionar. Oye, ya va,
esta conducta mía está mal. ¿Ve? Y con esto termino. Aunque cuando uno dice que va a terminar, es un poco mentiroso. Hace 3 años estaba en un lugar, 31 de diciembre. Yo tuve problemas con el alcohol. Yo tomaba, mis hermanos, de jueves a domingo 2 botellas de whisky. Y hace 3 años, en la playa, compraron una bebida, porque habían varias cosas, y compraron una bebida para hacer un brindis. No me acuerdo qué era, si era vino, no me acuerdo qué era, hermano, y lo tomé. Y cuando lo tomé, yo sentí algo dentro de mí, que yo estaba totalmente muerto al deseo de tomar. ¿Por qué? Lo maté. Tú puedes matar tus enemigos internos. Tú puedes matar eso que te está echando broma. Tú lo puedes matar con la palabra. No te apiades. Hoy levántate. Levántate en el nombre de Jesús y empieza a matar esa carne, la flojera. No levantarte a tiempo para orar. Tienes que matar la flojera. Porque si no, la flojera te va a ganar a ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos.